Dale like, suscríbete y déjame tu comentario por favor. Bienvenido a mi canal Señor Juan Sabiduría, el mejor contenido de historia para recapacitar y reflexionar sobre la vida. Por favor concéntrate en el mensaje y busca un pañuelo para las lágrimas. El flaco, el vagabundo y la lección del alma. En un pintoresco pueblo rodeado de praderas doradas y montañas azules, donde los caballos relinchaban al alba y el sol acariciaba los establos de madera con su luz templada, vivía don Eliseo Balmaceda, el hombre más rico del lugar. Su hacienda, Los Olivos de Fuego, era la más grande y moderna. Tenía más de 300 caballos de pura sangre, alimentados con avena importada, entrenados por campeones y cuidados por veterinarios que llegaban desde la capital. Eliseo no creía en Dios ni en el destino. Solo creía en el oro, la reputación y el poder. Aquel año, llegó un vagabundo al pueblo. Nadie sabía su nombre ni su pasado. Llevaba un sombrero roto, la piel tostada por el sol y una mirada que hablaba de soledad y caminos largos. Dormía detrás del viejo molino y pedía sobras en la cantina. Lo apodaron el Silencio, porque casi no hablaba. Solo se le escuchaba rezar bajito por las noches. Un día, durante la feria del ganado, Eliseo lo vio sentado en una roca mirando los desfiles de caballos. Le pareció ridículo, un mendigo mirando caballos de 1.000.000 de pesos. Se burló con crueldad delante de todos. «Oye, Silencio», gritó Eliseo desde su palco de cuero y terciopelo. «¿Quieres ser ranchero? Toma, te voy a regalar un campeón». Todos rieron. Mandó traer del establo a Botas, un caballo flaco, viejo y moribundo, que ya ni relinchaba. Lo tenía aislado, esperando al matadero. El animal tenía las costillas marcadas y las patas torcidas por el hambre. Le pusieron una manta sucia encima y se lo entregaron a El Silencio como si fuera un trofeo. «Ahí tienes, tu oportunidad de ser un hombre decente», dijo Eliseo, entre carcajadas. Pero El Silencio no respondió. Solo miró al caballo, le acarició la frente y se fue caminando, llevándolo con una cuerda vieja, como si llevara un tesoro. Pasaron los meses. Nadie volvió a ver al vagabundo en la plaza. Hasta que una mañana de invierno, en una esquina del mercado, los niños gritaron sorprendidos. «Y miren ese caballo. Es enorme. Es bellísimo». Todos voltearon. Un caballo de pelaje brillante, musculoso, con ojos nobles y crines negras como la noche, cruzaba el pueblo tirando un carrito de madera lleno de verduras. Iba guiado por El Silencio, ahora vestido con una camisa limpia y una sonrisa tímida. Nadie lo reconoció al principio, pero cuando el caballo se encabritó y relinchó con fuerza, un viejo criador lo susurró. Ese es Botas. Es Botas. Pero parece otro». La noticia corrió como incendio en campo seco. Los veterinarios del pueblo no podían creerlo. Botas tenía la salud de un potro joven. Corría, obedecía, saltaba obstáculos. Los niños lo seguían por el pueblo. Los ancianos decían que era un milagro. Y lo más impactante, ese mismo año, en la competencia nacional de ganado y trabajo, Botas venció a todos los caballos de élite. Tiró más peso, resistió más terreno y obtuvo la medalla de oro al caballo del año. Cuando subieron al podio a El Silencio, no hubo discursos. Solo dijo: «Lo que tú crees que es inútil, si le das amor y tiempo, puede devolverte el alma». Eliseo Balmaceda no pudo dormir esa noche. Fue a su establo. Miró a sus cientos de caballos. Todos cuidados, sí, pero ninguno amado. Recordó la risa que soltó al entregar a Botas como basura. Se sentó en el suelo del establo, y por primera vez en 60 años, lloró. Pero no por perder un caballo, sino por entender que el alma del vagabundo era más rica que la suya. Porque ese hombre no tenía nada, pero transformó con fe y paciencia algo que él desechó como burla.
Pasaron los años. El silencio nunca volvió a pedir comida. Abrió un pequeño refugio para caballos viejos y maltratados. Con sus manos, restauraba cuerpos y corazones. A su lado siempre estaba Botas, que murió años después rodeado de flores y rezos. Y Eliseo. Eliseo dejó de criar por dinero. Cerró su establo de élite y fue el primero en donar fondos para el refugio de caballos olvidados. Reflexión. A veces lo que das como burla, regresa como lección. Y el alma más rica no es la que tiene oro, sino la que tiene compasión. No subestimes nunca a un ser que lucha en silencio. Porque con amor, hasta lo más roto puede brillar más que el oro. Dale like, suscríbete y déjame tu comentario por favor. Una historia que te romperá el alma. El rumor del caballo milagroso no tardó en llegar más allá del pueblo. Botas, el viejo caballo moribundo que se convirtió en campeón bajo el cuidado del vagabundo, fue noticia en otros ranchos, en ferias, en revistas de ganadería. Pero el silencio, como aún lo llamaban, no buscaba fama. Él seguía cuidando animales rotos, sin pedir nada a cambio. Una mañana, el pueblo amaneció con una noticia amarga: Botas había muerto. Tranquilo, al amanecer, con la cabeza sobre el regazo del vagabundo. El silencio no lloró delante de nadie. Pero al atardecer, se fue caminando solo hasta una colina donde enterró al caballo con sus propias manos. No cavó una tumba, sino un altar. Y sobre la tierra, colocó una herradura oxidada, la misma que el caballo llevaba cuando le fue entregado como burla. Allí se arrodilló. Y por primera vez en años, habló en voz alta frente a todos los niños que lo seguían. Este animal no era un milagro por lo que logró, sino por lo que me enseñó, que cuando uno cree en lo que el mundo descarta, Dios obra donde nadie espera. Botas salvó mi alma. Me devolvió la vida. Me enseñó que no hay criatura inútil, solo ojos ciegos que no saben ver el valor de un corazón roto. Y lloró. Lloró como un niño. El pueblo entero se conmovió. Los niños encendieron velas alrededor del altar. Los ancianos, por primera vez, se arrodillaron frente a un caballo muerto. Y Eliseo Balmaceda, el millonario que se burló años atrás, llegó en silencio, con la cabeza baja, cargando un ramo de flores silvestres. Se arrodilló a los pies del altar y susurró: Yo lo entregué para humillar, y él me humilló con su grandeza. Perdón, por no haber sabido amar. Los meses pasaron. El silencio enfermó. No por edad, sino por cansancio del alma. Había dado todo lo que tenía. Una noche helada, los niños fueron a su cabaña a llevarle sopa y lo encontraron acostado en su camastro de madera, con una sonrisa tranquila, pero sin vida. Tenía en la mano una nota escrita con letras torpes pero firmes. No lloren por mí. Me voy feliz, porque mi último amigo tenía 4 patas y me enseñó a volver a ser humano. El pueblo lo veló con honores. Fue enterrado junto a Botas, en la misma colina, bajo la misma cruz. No tenía familia, pero más de 1000 personas fueron al funeral. Ese día no hubo fiesta, ni feria, ni ganado. Solo silencio. Y una profunda sensación de que algo sagrado se había ido del mundo. Años después, donde estaba la cabaña del vagabundo, se construyó una escuela. La llamaron Escuela de Vida Botas y el Silencio. En ella no solo enseñaban a leer, sino a respetar lo frágil, a cuidar lo roto, a creer en lo que nadie cree. Y en la entrada, una placa tallada en madera decía: Dios no siempre envía ángeles con alas, a veces los manda flacos, sucios y en silencio, con un caballo a punto de morir, para enseñarnos lo que de verdad importa. Reflexión de vida. No todos los que parecen perdidos lo están. No todos los que reciben basura, se rinden. Y no todos los que se van, mueren del todo. Porque cuando alguien ama sin condiciones, hasta lo más inútil se convierte en leyenda.
Y las leyendas nunca mueren. Dale like, suscríbete y déjame tu comentario por favor. Han pasado 12 años desde la muerte del Silencio. El pueblo ha cambiado. Donde antes había polvo y burla, ahora hay respeto y memoria. La escuela Botas y el Silencio no es solo un lugar de letras, sino un santuario de valores. Todos los años, el pueblo sube a la colina a dejar flores sobre las tumbas del vagabundo y su caballo. Los niños rezan, los ancianos cuentan la historia. Y muchos afirman que, en noches de luna llena, se oye un suave relincho entre los árboles. Pero esta historia no termina ahí. Una tarde gris, cuando los pastores regresaban del campo, un niño de 10 años llamado Tobías, huérfano, retraído, alumno de la escuela, se alejó del grupo por un presentimiento. Llevaba meses triste, callado, sintiéndose invisible. Era uno de esos niños que nadie nota, pero que observan todo con el alma. Caminó hacia la colina donde descansaban Botas y el Silencio. Y allí, junto a la cruz, escuchó algo. Un gemido débil. Un sonido apagado que parecía más llanto que relincho. Lo vio. Era un potrillo recién nacido. Temblaba. Estaba cubierto de barro, con las patas flacas como ramitas. A su lado, el cuerpo de su madre yacía muerto, mordido por coyotes. El pequeño caballo estaba solo. Solo, como Tobías. Sin pensarlo, el niño se quitó la chaqueta y cubrió al potrillo. Lo abrazó, lo limpió con las mangas, y entre lágrimas dijo: «Tranquilo, ya no estás solo. Te voy a cuidar, como el Silencio cuidó a Botas». Cargando al animal como si pesara plumas, bajó al pueblo y suplicó ayuda. Muchos adultos dudaron. Decían que el potrillo no sobreviviría, que era muy débil, que no tenía sangre de raza. Pero la directora de la escuela, una mujer anciana que había sido niña cuando Botas fue campeón, vio algo especial en los ojos de Tobías, y recordó. «Déjenlo intentarlo», dijo con voz temblorosa. «Quizá estemos frente a otro milagro disfrazado de debilidad». Los años pasaron. Tobías no solo salvó al potrillo. Lo alimentó con biberón. Durmió a su lado en el establo. Le hablaba, le leía, le cantaba. Le puso por nombre Milagro. Y Milagro creció. No era el más grande. Ni el más fuerte. Pero era el más noble. Y cuando Tobías cumplió 17 años, lo inscribió en la Gran Marcha del Valle, una competencia donde los caballos y jinetes recorren 60 kilómetros de montaña, barro, lluvia, cruzando ríos y tormentas. Nadie creyó que ganarían. Pero no fueron para ganar. Fueron por honra. Por Botas. Por el Silencio. Por todo lo que el amor había construido en silencio. La carrera fue brutal. Tormenta. Frío. Caídas. Caballos de élite se rindieron. Jinetes se perdieron. Pero Tobías y Milagro siguieron. Sin látigo. Sin gritos. Solo hablándose con los ojos. Y en el último tramo, cuando parecía que no llegarían, Milagro se detuvo y miró hacia el cielo. Tobías juró que sintió una presencia, como si alguien más estuviera cabalgando junto a ellos. Cruzaron la meta últimos. Pero de pie. Con el corazón intacto. La multitud enmudeció. Luego estalló en aplausos. La jueza del evento, con lágrimas en los ojos, rompió el protocolo. Este caballo no ganó la carrera, ganó el alma de todos nosotros. Porque nos recordó que no importa la posición, importa la historia que llevas contigo. Y así, entre abrazos y lágrimas, la imagen de un niño huérfano y su caballo flaco volvió a encender la fe del pueblo. Reflexión. Las almas rotas reconocen a otras almas rotas. Y cuando se encuentran, no importa el pasado, ni la sangre, ni el oro. Lo que importa, es el amor que se dan.
Porque cuando el mundo se olvida de ti, Dios no lo hace. Y a veces, el milagro no es ganar. Es simplemente llegar acompañado. Han pasado 5 inviernos desde la carrera. Tobías ahora es un joven de 22 años. Dirige la escuela Botas y el silencio con humildad, entrega y una ternura que lo hace distinto. No estudió en universidades, pero aprendió del amor, del sacrificio, de los silencios y las miradas. Vive en la vieja cabaña del vagabundo, reparada por los vecinos, junto a Milagro, su inseparable caballo. El altar de Botas y el silencio en la colina sigue intacto. Los niños lo visitan para contarle sus penas, como si ese rincón tuviera algo sagrado. Nadie olvida. Nadie deja de agradecer. Una noche de tormenta, todo cambia. Tobías estaba limpiando el establo cuando escuchó el sonido de un bastón golpear la tierra mojada. Al girar, vio a un anciano encorvado, cubierto con un poncho gris y el rostro oculto bajo un sombrero de ala caída. Parecía sacado del pasado. ¿Buscas algo?, preguntó Tobías. El anciano levantó la cabeza. Tenía los ojos más tristes que jamás se hayan visto. Vengo a contar lo que nunca se dijo. Sobre el silencio, antes de ser silencio. Tobías lo invitó a pasar. Se sentaron junto al fuego, y el anciano habló. Con voz quebrada por los años, le reveló lo que nadie sabía. El silencio, cuyo verdadero nombre era Rafael Alirio Navarro, fue en su juventud un gran entrenador de caballos en un criadero de élite. Tenía familia, futuro y prestigio. Hasta que, un día, uno de sus caballos escapó del corral, arrolló a su pequeño hijo de 4 años, y lo mató. Su esposa, devastada, lo culpó. El dolor los destruyó. Rafael vendió todo, abandonó su nombre, su vida, su voz, y se fue al mundo errante con el peso de su culpa. Por eso hablaba poco. Por eso lloraba por las noches. Por eso, cuando vio a Botas, tan flaco y a punto de morir, vio en él un reflejo de sí mismo. Yo no salvé al caballo, susurró el anciano, fue el caballo quien me salvó a mí. Tobías no podía hablar. Lloraba en silencio. Y tú, muchacho, dijo el viejo, apoyando una mano en su hombro, has sido el eslabón que Dios usó para continuar lo que yo no terminé, enseñar que incluso los más rotos pueden volver a amar. Antes de irse, el anciano sacó un pañuelo viejo de su abrigo. En él, bordado con hilo azul, decía: Para papá, mi héroe de caballos. Santiago. Esto era de su hijo. Lo guardó todos los años. Y ahora es tuyo. Porque eres su legado, sin saberlo. El anciano se alejó bajo la lluvia. Nadie lo volvió a ver jamás. Esa noche, Tobías no durmió. Fue a la colina. Se arrodilló frente a las tumbas. Lloró con el alma desgarrada. No por tristeza, sino por el peso sagrado de la verdad. Entendió que el silencio no fue un simple vagabundo. Fue un hombre quebrado que decidió redimirse con amor. Y que el verdadero milagro no fue Botas. Fue el perdón. Meses después, Tobías fundó un segundo hogar, el Refugio del Silencio. No solo para caballos maltratados, sino para personas rotas. Ancianos abandonados, huérfanos sin rumbo, madres solas, hombres destruidos por la culpa. Todos llegaban y encontraban ahí lo que el mundo les negó, una segunda oportunidad. Y en la entrada, tallado en madera, se leía: No importa de dónde vienes. Lo que importa es lo que aún puedes sanar. Reflexión. Nadie está demasiado roto para ser amado. Nadie está tan lejos que no pueda volver. Las almas más heridas a veces hacen los actos más bellos. Porque saben lo que duele no ser visto, no ser perdonado, no ser comprendido. Y cuando un hombre entrega su vida para que otros vivan mejor, ese hombre, aunque muera, nunca se va.
Han pasado 2 años desde la visita del anciano. El refugio del silencio es ahora un oasis para los corazones heridos. Caballos rescatados, niños huérfanos, mujeres olvidadas, hombres que han tocado fondo, todos conviven allí. No es un lugar de caridad. Es un lugar de reconstrucción. Tobías, ahora con 24 años, se ha convertido en una especie de pastor sin templo, guiando con ternura y sin imponer. No cobra. No juzga. Solo escucha y comparte. Milagro, su caballo inseparable, ya está viejo, pero aún camina a su lado con esa nobleza que arrastra lágrimas. Una noche helada de noviembre, bajo una luna pálida, llegó al refugio un nuevo niño. Tenía unos 11 años. Delgado, sucio, con los ojos perdidos. Se llamaba Simón. Nadie sabía de dónde venía. Solo repetía una cosa mientras abrazaba una cajita de madera. Lo encontré en un pozo. Lo encontré en un pozo. Tobías lo acogió sin hacer preguntas. Lo bañaron, lo vistieron, le dieron pan caliente. Esa noche, Simón durmió en un rincón del granero, con la cajita bajo el brazo. Al día siguiente, Tobías le ofreció un cuarto y una cama, pero el niño se negó. Me gusta oír los caballos respirar, me siento vivo. Algo en sus ojos lo conmovía profundamente. Había una tristeza vieja, como si cargara con un dolor que no le correspondía a su edad. Pasaron los días. Simón no hablaba mucho. Pero se pasaba horas sentado junto a Milagro. Le cantaba canciones sin letra. Lo acariciaba como si entendiera su alma. Un día, mientras lo peinaba con una rama, le susurró. Tú también perdiste a alguien, ¿verdad? Milagro, como si entendiera, bajó la cabeza. Tobías observaba desde lejos, con el corazón en la garganta. Una tarde, mientras limpiaban juntos el establo, Tobías le preguntó. ¿Qué hay en esa cajita que siempre llevas? Simón dudó. Luego, con manos temblorosas, la abrió. Dentro había un pañuelo, bordado con hilo azul. Para papá, mi héroe de caballos. Santiago. Tobías sintió que el tiempo se detenía. Cayó de rodillas. Era el mismo pañuelo que el anciano le había entregado, pero aquel lo había enterrado bajo el altar, con flores secas. ¿De dónde sacaste eso? Lo encontré en un pozo seco, al borde del bosque, en una cajita sellada. Había flores, y una carta rota que decía perdóname, hijo. Tobías temblaba. Esa zona del bosque había sido donde el anciano fue visto por última vez. Simón, ¿sabías quién fue el silencio? El niño negó con la cabeza. Entonces Tobías fue a la biblioteca de la escuela, sacó el viejo diario del pueblo, y le mostró la historia de Rafael Alirio Navarro. Simón, al ver el rostro del vagabundo, soltó la caja. Lloró. Cayó de rodillas, gimiendo desde el alma. Yo he soñado con él, desde que tengo memoria, siempre me decía perdóname, por no haber estado. Simón era el nieto de El Silencio. Hijo de Santiago, quien en realidad no murió tras ser arrollado por aquel caballo. El niño fue herido gravemente y dado por muerto, pero un vecino lo llevó a otra provincia, lo crió como suyo. Santiago creció, se casó, pero murió joven en un accidente, dejando a su hijo Simón con un tío abusivo que jamás le reveló su verdadero linaje. Fue Simón quien, hurgando entre ruinas, halló la carta. Fue él quien, guiado por un impulso que no comprendía, llegó al refugio. El nieto del hombre que fundó todo, había regresado a cerrar el círculo. Los días siguientes fueron de llanto y sanación. Simón fue adoptado por Tobías como su hermano de alma. Milagro lo seguía a todos lados. Y la historia de El Silencio, Botas, Tobías y ahora Simón, se convirtió en leyenda viva. Reflexión. El amor no muere. Solo se transforma, se esconde, espera.
Dios no olvida las promesas rotas, ni los hilos que se cortan en el dolor. A veces, el destino guarda secretos hasta que el alma está lista para perdonarlos. Y cuando eso sucede, no importa cuántos años hayan pasado, los corazones rotos se encuentran, se reconocen y sanan. Han pasado 3 años. Simón tiene 14. Ha crecido con la mansedumbre de los que han conocido el dolor, y con la fuerza de los que han aprendido a amar. El refugio del silencio es más grande que nunca. La vieja cabaña se ha convertido en un pequeño santuario donde gente de todo el país viene a ver lo imposible, animales condenados que vuelven a vivir, niños rotos que se convierten en maestros. Hombres sin fe que encuentran paz entre el heno, el viento y el mugido sereno de la naturaleza. Una tarde de otoño, llegó un campesino temblando de frío. Traía un potro salvaje, lleno de llagas, huesudo, con la mirada desesperada. Dijo que lo encontró a punto de morir cerca de las vías del tren. El animal no se dejaba tocar. Mordía. Se revolcaba. Gritaba como si le doliera el alma. Simón se acercó. El potro alzó la cabeza. En sus ojos, había algo familiar, un terror antiguo. «No te haré daño», susurró Simón, extendiendo la mano. El potro se quedó inmóvil. Y entonces, bajó la cabeza. Tobías, que observaba desde el umbral del establo, sintió que la historia volvía a comenzar. Esa noche, Simón no durmió. Se quedó junto al potro, que no tenía nombre. Lo acarició. Le habló. Le cantó como lo hacía con Milagro. Hasta que en un momento, entre lágrimas, le dijo: «Te llamaré Redención. Porque eso es lo que todos necesitamos». Días después, el potro ya comía de su mano. Lo dejaba tocarlo, lo seguía, incluso parecía protegerlo. La conexión entre ambos era casi espiritual. Nadie entendía cómo un animal tan salvaje se había vuelto tan manso. Un día, mientras lo cepillaba, Simón sintió que una ráfaga de viento entraba en el establo. Y con ella, una extraña fragancia, como a tabaco, cuero viejo y romero. Miró hacia la puerta. Y lo vio. Allí, de pie, bajo el marco, estaba el silencio. No como un fantasma, sino como una silueta hecha de niebla, de recuerdos, de amor que no se va. Le sonrió. Y en su rostro, ya no había culpa. Solo orgullo. Simón no dijo nada. Solo lloró. El silencio levantó la mano, y luego, lentamente, desapareció. Días después, ocurrió lo imposible. Redención fue inscrito en una competencia regional de cría y doma. Todos se burlaban. El potro era flaco, con cicatrices. Pero cuando Simón subió a su lomo, el público enmudeció. El animal se movía como si bailara. Como si cada paso fuera una oración. Como si los que lo habían maltratado jamás hubieran existido. Cuando terminaron, hubo un silencio sagrado. Y luego, una ovación que duró minutos. Redención fue nombrado mejor caballo del año. No por su raza, sino por su historia. Y Simón, con el trofeo en las manos, no fue a celebrarlo. Fue al altar, bajo la colina. Donde yacen botas, Milagro, y una piedra con el nombre borrado por el tiempo que dice solo. El que salvó sin hablar. Simón se arrodilló. Puso el trofeo a los pies de la tumba. Y dijo: «Esto no es mío. Es de ustedes. De los que nunca se rindieron. De los que murieron para que otros vivan. De los que amaron, aunque nadie los entendiera. El mundo no necesita héroes perfectos. Necesita corazones rotos que aún se atrevan a amar». Reflexión final. Nunca desprecies lo que parece inútil. No te burles del que no tiene nada. Porque tal vez, eso que llamaste basura,
Era una semilla en las manos de Dios. Los caballos rotos aún corren. Los hombres caídos aún aman. Y los niños olvidados a veces se convierten en los guardianes de la esperanza. Pero el alma del silencio sigue cabalgando en cada niño que se levanta, en cada potro que vuelve a confiar y en cada corazón que se atreve a perdonar. Fin. Gracias por ver el contenido completo. Por favor suscríbete, que tenga un hermoso día. Bendiciones. Descripción aquí abajo para apoyar este canal.